El olor de la cocina a cebolla frita y humo de cigarro, el mismo aire que me ahogaba desde niña. Mi padre estaba sentado a la cabeza de la mesa, su cerveza balanceándose sobre su barriga mientras mi madre se recargaba en el mostrador, con una sonrisa burlona, como si ya supiera lo que venía. Mi hermano Saun, estirado en el sofá con su teléfono, se reía de algún video mientras yo apretaba los papeles arrugados en mis manos, cartas de aceptación, aviso de ayuda financiera, desglose de colegiaturas. Papá, empecé, la voz quebrándose antes de que pudiera controlarla. La fecha límite para pagar la universidad es la próxima semana. Necesito dar al menos una parte de la colegiatura. Esperaba que pudieras ayudarme aunque sea con la mitad. Por favor. El silencio llenó la cocina por un segundo. Luego, Saun soltó una risa sin apartar la vista de su teléfono. ¿Por qué no dejas de lloriquear y consigues trabajo en una fonda? Gente como tú no sirve para la universidad. Lo ignoré, los ojos fijos en mi padre. Él se inclinó hacia adelante, los ojos entrecerrados, como si mi petición fuera un insulto grabado en su piel. ¿Crees que somos de dinero? Después de mantenerte, de darte techo, ¿voy a tirar mi casa en un papelito que diga que eres inteligente? Tragué saliva. No es un desperdicio. Es mi futuro. Si no voy ahora yo. Fue entonces cuando pasó. Se levantó, caminó hacia mí despacio, casi tranquilo. Y sin aviso, su codo se clavó en mi cuello con tanta fuerza que jadeé y me derrumbé contra el mostrador. Puntos blancos estallaron en mi visión. Mis papeles se esparcieron por el suelo como confeti inútil. El cerebro se te va a pudrir, basura, gruñó, parándose sobre mí mientras yo me agarraba la garganta ahogándome. Mi madre soltó una risa aguda, un sonido que cortó más que el golpe. Mírala ahora, le dijo a Saun, la voz goteando diversión. Por fin coincide con lo que es. Un 0. Justo como te dije que sería. Saun sonrió tirando una papa a la boca. Parece que la universidad se resolvió sola. No pude responder. Me ardía la garganta. Las lágrimas nublaban mi vista, y lo único que pude hacer fue arrastrarme por el suelo para juntar los papeles arrugados, mientras sus risas llenaban la cocina. Cada movimiento que hacía de rodillas hacía que sus voces sonaran más agudas, más humillantes. «Recógelo todo, niña», gritó mi padre, pateando una de las cartas al otro lado de la habitación. «Eso es lo único para lo que sirves, para recoger migajas». Junté las cartas, las manos temblando, el pecho apretado por una rabia que no podía soltar. Creían que me quedaría abajo. Creían que esto era el fin de mis súplicas. Pero mientras apretaba esos papeles rotos contra mi pecho, un pensamiento se solidificó en mi mente. Esto no era el fin. Era el principio. No dormí esa noche. Cada moretón en mi cuello latía como un recordatorio de sus palabras, de sus risas. Mi reflejo en el espejo agrietado del baño mostraba una marca hinchada donde su codo me había golpeado. Y en lugar de vergüenza, un fuego oscuro y constante se encendió en mis ojos. Querían verme rota, pero iba a levantarme. No suplicando, no rogando, sino demostrándoles el costo de subestimarme. Y juré, mientras la casa crujía bajo sus ronquidos borrachos, que se arrepentirían de cada palabra, de cada risa, de cada moretón que me habían dejado. A la mañana siguiente, el cuello aún me dolía donde me había golpeado. Me subí la sudadera para cubrir el moretón y fui a la escuela como si nada hubiera pasado. Nadie preguntó por qué hablaba raro, por qué evitaba girar la cabeza muy rápido. Nadie lo hacía nunca. Había aprendido demasiado bien a fingir. Pero por dentro algo había cambiado. Ya no estaba suplicando. Estaba observando, escuchando, recolectando. Esa tarde, llegué a casa y encontré a Saun en la sala, presumiéndole a mi madre como mi padre ya le había prometido 10,000 pesos para un coche nuevo después de la boda. Imagínate Ma llegando en un Mustang, dijo con una sonrisa. Todos van a saber quién es el consentido. Mi madre brilló de orgullo. Te lo mereces, mijito, a diferencia de algunos en esta casa.
Sus ojos se posaron en mí cuando pasé por la puerta, fingiendo no escuchar. Mi padre entró más tarde oliendo a cerveza, agitando un papel. ¿Adivina qué es, Saun? Hoy mismo di el enganche. Vas a andar en ese coche antes de que acabe el verano. Golpeó el recibo sobre la mesa. Me quedé paralizada en el pasillo, mirando el papel. 10,000 pesos para el coche de Saun. Pero ni un centavo para mi universidad. La sangre me hervía tan fuerte que me temblaban los dedos. Gracias, papá, se rió Saun, dándole una palmada en la espalda. Al menos no los desperdicias en basura. La palabra resonó otra vez en mí, como un moretón dentro de mi cráneo. Basura. Esa noche, entré a la cocina cuando la casa por fin estaba en silencio. Saqué las cartas de la universidad de debajo de mi almohada y las extendí sobre el mostrador. El papel estaba roto y arrugado, pero las palabras seguían ahí: aceptación, colegiatura, fecha límite. Pasé los dedos sobre ellas, pensando en cada hora que había pasado estudiando mientras ellos me desechaban como si no valiera nada. Le susurré al cuarto vacío. Si no puedo tener su apoyo, me llevaré otra cosa. Algo que no puedan burlarse. El plan empezó pequeño. Empecé a prestar atención a los faroles borrachos de mi padre, a las cosas de las que se jactaba cuando creía que nadie escuchaba, como siempre se robaba un poco de efectivo extra de sus trabajos de construcción, como mi madre vendía la ropa vieja de Saun por internet sin declarar un peso. Ellos lo llamaban ser lista, pero yo lo veía por lo que era: sucio. Anoté todo en una libreta escondida debajo de un tabique flojo en mi cuarto. Fechas, horas, nombres de las personas que mencionaba. Cada página que llenaba me hacía sentir menos como la hija inútil que se burlaban y más como alguien peligroso, alguien a quien deberían temer. Mientras tanto, ellos se volvieron más descarados. Mi madre se burló del moretón en mi cuello cuando creía que no la escuchaba. Debió haberte reventado toda la cabeza, se rió una noche mientras lavaba los trastes. Mi padre gruñó en aprobación. Saun se rió tanto que derramó su refresco en la alfombra. Esta vez no lloré. Solo escuché, memoricé y guardé cada palabra como munición. El punto de quiebre llegó 2 semanas después. La universidad envió el aviso final: paga antes del viernes o pierde tu lugar. Me senté en la mesa de la cocina con la carta en las manos, el corazón acelerado cuando entró mi padre. ¿Qué es eso? Ladró. Mi colegiatura, respondí, forzando a que no me temblara la voz. Vence en 3 días. Si no pago, lo pierdo todo. Esbozó una sonrisa, arrancó la carta en 2 y dejó que los pedazos cayeran al suelo. El sonido fue más fuerte que cualquier grito que pudiera haber soltado. Se acercó, su aliento caliente a cerveza. Nunca serás más de lo que eres ahora. 0. Mi madre aplaudió como si fuera un espectáculo. ¡Bravo! Por fin entendió el mensaje. Saun silbó, sacando las llaves de su coche. Oye, hermana, si no estás ocupada llorando, ¿quieres ver en qué se invierte de verdad? Las agitó frente a mi cara. Las risas estallaron a mi alrededor, pero esta vez no me quebré. Los miré a cada uno a los ojos, uno por uno, y por primera vez sonreí. Los sorprendió, aunque fuera solo por un segundo. Pero fue suficiente, porque en ese momento supe algo que ellos no. Ya tenía todo lo necesario para destruirlos. No con puños, no suplicando, sino con sus propios secretos. Y cuando me fui a mi cuarto esa noche, con el cuello aún adolorido y las manos apretando esa libreta escondida, me susurré a mí misma. Ellos me hicieron 0. Ahora los convertiré en nada. El viernes llegó rápido. El día en que vencía mi colegiatura. El día en que creyeron haber enterrado mi futuro. Mi padre salió temprano, presumiendo un nuevo trabajo por fuera. Mi madre estaba en la sala pintándose las uñas, tarareando desafinada. Saun llegó en su Mustang reluciente, con la música a todo volumen, acelerando lo suficiente para hacer temblar las ventanas. No lo mires tanto, me dijo desde la puerta con una sonrisa burlona. La basura no merece sueños ni coches. Mi madre se rió tanto que casi derramó su esmalte.
No merece nada más que lo que tiene. Y seguirá así mientras respire en mi casa. Sus palabras se clavaron hondo, pero mis manos ya no temblaban. Estaba lista. Esa noche, después de que todos se durmieron, saqué la libreta de debajo del tabique. Las páginas ya estaban llenas, cada trato sucio, cada risa cruel, cada confesión descuidada que habían hecho cuando creían que era invisible. La guardé en mi mochila junto con una memoria USB que había preparado durante semanas. En ella estaban las grabaciones, los faroles de mi padre sobre robos en el trabajo, los alardes de mi madre sobre ventas sin pagar impuestos, aún presumiendo cómo fingía lesiones para sacarle dinero al seguro. Era todo su imperio de mentiras apilado en su contra. No fui a la universidad esa semana. Fui a su mundo. El lunes por la mañana, mientras mi padre estaba en una obra, entré con la memoria a la oficina de su jefe, un hombre de lentes gruesos y mirada severa. No me conoce, dije con la voz firme, pero sé lo que ha estado haciendo con su dinero. Puse las pruebas sobre la mesa, libros de contabilidad, fechas, audios. La expresión del hombre se endureció con cada página. Para el martes, mi padre gritaba en casa. Lo habían corrido, lo habían vetado en media ciudad. Alguien quiere arruinarme. Bramó con las venas del cuello inflamadas, escupiendo al hablar. Mi madre intentó calmarlo, pero el pánico en sus ojos la delató. El miércoles, llevé la información de los impuestos de mi madre directamente al SAT. Cada peso que había escondido, cada cuenta falsa, cada esquema que creía demasiado pequeño para importar. Cuando llegó la carta con multas, auditorías y amenazas de embargo, se derrumbó en una silla, blanca como el papel que apretaba. El jueves le tocó a Saun. Envié la grabación de su fraude de seguros directamente a la compañía de la que se había burlado por estafarla. Para la noche, su preciado Mustang había sido llevado por la grúa, embargado para pagar la deuda que había fingido. Corrió descalzo por la calle, gritando mientras los vecinos espiaban tras las cortinas. Y yo me quedé en la ventana, con los brazos cruzados, viéndolos desmoronarse. Pero eso no era suficiente. Me habían llamado cero, basura, nada. Si me detenía ahí, solo habría demostrado que estaban equivocados en silencio. Quería que se ahogaran en su propia verdad. Así que el viernes por la noche, una semana después de que mi padre me golpeara el cuello con el codo, preparé la cena. Cena de verdad, pollo asado, puré de papas, salsa. El olor llenó la casa y los atrajo a la cocina, desconfiados pero con hambre. Se sentaron, confundidos, con los platos frente a ellos. ¿Y esto qué es?, preguntó mi padre, entrecerrando los ojos. La cena, respondí tranquila. ¿Una celebración? Mi madre torció el gesto. ¿Desde cuándo tú? Desde que decidí darles su última comida antes de que se mueran de hambre. Se quedaron helados. Saun se rió nervioso. ¿Qué se supone que significa eso? Saqué 3 sobres de mi bolsillo y los puse frente a ellos, como cartas en un juego. Mi padre abrió el suyo primero. Aviso de despido, detalles del vetado, informes de fraude. Se le fue el color de la cara. Mi madre rasgó el suyo. Multas del SAT, auditorías, amenaza de embargo de bienes. Las manos le temblaban. Saun destrozó el suyo. Cargos por fraude de seguros, aviso de reposición, póliza cancelada. Se le cayó la boca. El silencio llenó la habitación. Me llamaron cero, dije con la voz firme. Me rompieron, se burlaron de mí, me aplastaron. Pero los ceros se multiplican. Y acabo de multiplicar sus pecados hasta convertirlos en nada. Mi padre empujó los papeles, la cara roja. ¿Crees que puedes destruir a esta familia? Me acerqué mirándolo a los ojos. Ustedes ya lo hicieron. Solo me aseguré de que el mundo lo viera. Los dedos de mi madre, manchados de esmalte, temblaron al intentar agarrarme del brazo. Por favor, no harías. Me aparté sonriendo fría. Ya lo hice. Me levanté y los dejé en la mesa, con sus platos intactos y sus vidas deshaciéndose frente a ellos. Detrás de mí, mi madre empezó a llorar. Mi padre maldeció hasta que se le quebró la voz.
Saúl murmuró como un niño repitiendo una plegaria. Esto no puede estar pasando. Pero no me volteé. Salí por la puerta principal hacia el aire de la noche, donde las estrellas brillaban más que nunca. Por primera vez, el pecho no me dolía hueco. El cuello aún me dolía donde su codo me había golpeado, pero ya no se sentía como una herida. Se sentía como una cicatriz que les había marcado de vuelta. Porque ellos habían destrozado mis sueños, me habían llamado cero, me habían tratado como basura. Pero al final, los dejé ahogándose en la única verdad que importaba, no les quedaba nada, y yo tenía todo lo que creyeron que nunca merecería. Mi libertad.